Padre amado, bendecimos tu nombre en esta mañana y ante este precioso día que nos otorgas y nos das. Gracias de nuevo por congregarnos, reunirnos alrededor de esta mesa que nos recuerda el Calvario, la redención de nuestras vidas. Y la Iglesia es fruto de la obra del Señor Jesús y sigue siéndolo a través de su cuidado, de su amor, de su pastoreo, de sus dones. Gracias, Señor, que somos frutos y fruto de la obra preciosa también que el Espíritu Santo mantiene en cada uno de nosotros. En estos momentos también rogamos por los hermanos enfermos o con malestar, que tu mano esté sobre ellos, guardándoles en todo aquello que precisan y restaurándoles, Padre amado. Señor, reúne nuestra atención para que tu palabra brille, tu palabra quede anclada, grabada en nuestros corazones. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Queridos, buenos días. Con la garganta un poco chamuscada después de la fiesta de ayer, fiesta preciosa. El diácono ante la grey. Como Natanael ha indicado, estamos en la sexta exposición del cuidado de la Iglesia del Señor. Y hemos visto desde el principio la función, el ministerio, las características de vida personal, familiar y ministerial de los que pastorean la Iglesia, ancianos, pastores, obispos, y de los diáconos. Y ayer estuvimos considerando cómo la Escritura alienta a que reconozcamos a los que trabajan entre nosotros, nos presiden y nos exhortan en el Señor, y a que les tengamos sobreabundantemente en una estima amorosa, porque ellos hacen la obra del Señor entre nosotros. Hoy, con su ayuda, veremos dos aspectos principalmente. El diácono en la historia, una breve introducción, y también el diácono entre la grey, entre la Iglesia del Señor, la parte más extensa y que es la que nos compete principalmente para ver la figura de la diaconía o el diaconado en la Iglesia del Señor. Vamos a leer, por favor, primeramente en Hechos capítulo 5. Hechos 5, verso 40 en adelante. Hechos capítulo 5, verso 40. Natanael, ¿te importaría leerlo, por favor? Hechos capítulo 5, verso 40 hasta 6:15. Así me ayudas, por favor, con la voz. 5, 40. Y convinieron con él, y llamando a los apóstoles, después de azotarlos, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús, y los pusieron en libertad. Y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad, pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Y agradó la propuesta a toda la multitud, y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo,
a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Pármenas, a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Entonces se levantaron unos de la sinagoga, llamada de los libertos, y de los de Cirene, de Alejandría, de Sicilia, de Asia, disputando con Esteban. Pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Entonces sobornaron a unos para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Y soliviantaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas, y arremetiendo le arrebataron y le trajeron al concilio. Pusieron testigos falsos que decían: este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley. Pues le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que los dio Moisés. Entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Gracias. Y a continuación tenemos en el capítulo 7 la exposición y el comentario sobre lo que ocurrió con Esteban, el primer mártir de la iglesia primitiva. Un hombre de fuego, un hombre de Dios, y un suceso que nadie lo entendió en su momento, igual que ocurrió con el apóstol Jacobo, ¿no? Pues tampoco se entendió. En cambio, Pedro fue librado de la cárcel. Y hay cosas en la soberanía del Señor que solo Él las controla, solo Él las dirige y solo Él conoce el propósito final. Estos días decía, queridos, que la Iglesia somos del Señor. Nuestras vidas están en sus manos. Y aunque pensemos que dirigimos más o menos nuestra vida, pero en realidad la dirección de la Iglesia, de los que somos parte de ella, está en las manos del buen pastor. Seguro que lo que el Señor permitió en la vida de Esteban fue lo mejor. No tenemos todos los datos. Era un pico de oro y además era irresistible, pero el Señor permitió que fuese un mártir. Seguramente que su vida, su ministerio y su testimonio fue la semilla para que muchos más conocieran de Cristo. Esto con toda seguridad. Pero aquí tenemos la historia del primer diácono martirizado. Y por lo que sabemos de la historia, las iglesias apostólicas primitivas continuaron en esa senda, con los ministerios pastorales, con ancianos y con los ministerios de diaconado, de diaconía, de servicios, de ministerios, como ahora veremos. Y además lo hicieron bien. Tenemos testimonios del siglo II, posapostólico, de los llamados padres apostólicos, discípulos de los apóstoles y discípulos de esos discípulos, que hablaban de los ministerios de diaconía como muy importantes. En algunos lugares hasta llegaban a tener celos de los diáconos, porque hacían ministerios preciosos, desarrollaban ministerios sobre todo de bien para la iglesia y para las poblaciones donde estaban las iglesias, ¿no? Con el tiempo, conforme el cristianismo se hizo litúrgico, el ministerio del diácono tristemente quedó restringido a lo litúrgico, al acto del culto. Y como veremos, este no es el ministerio del diácono, hasta el punto de que luego en los primeros concilios ya se establece, concilios universales del cristianismo, pues ya se perfila al diácono como un clérigo prácticamente, ¿no? Un responsable de la iglesia, etc. ¿Por qué? Porque desaparece la figura de los ancianos, pastores,
y aparece la figura, decíamos, unipersonal del obispo. Y este fue el proceso clerical y de institucionalización en la Iglesia. Triste. No obstante, las iglesias que se mantuvieron a lo largo del tiempo apegadas a la palabra, seguro, aunque no tenemos tantos datos históricos, pero seguro que se mantuvieron en esta misma línea, ¿no? Ese ha sido más o menos el proceso de la diaconía. En la Reforma, Juan Calvino fue uno de los que propuso y además impulsó las diaconías en las iglesias reformadas en Europa. Y fue una bendición, porque de nuevo la Iglesia, en vez de abusar de la gente, comenzó a servir a los pobres, a servir a los necesitados, a hacer obra social, a hacer lo que se necesitaba en el momento. Y en ese sentido las iglesias reformadas fueron un precioso testimonio, porque no solo se predicaba la palabra, sino que la palabra iba apoyada luego por obras de bien, ¿no? Y en eso los diáconos y las diaconisas que surgen de la Reforma ocupan un papel precioso, importantísimo. Hasta el día de hoy, en el luteranismo, las diaconisas son muy respetadas. Incluso algunas que querían, hacían voto de soltería, de celibato, con la idea de dedicarse enteramente al ministerio. No tenían prohibición de casarse, podían hacerlo en cualquier momento, pero mientras se dedicaran al ministerio tenían que mantenerse en el celibato. Y ellas en la Europa reformada han hecho una labor preciosa en estos años, hasta el día de hoy, y donde las misiones luteranas y también presbiterianas han llevado el evangelio a otros países, la diaconía ha sido un ministerio precioso, porque ha sido la ayuda a la obra misionera de la palabra, a la obra pastoral de la palabra, hasta el día de hoy. En nuestras asambleas, que surgen, las asambleas de hermanos surgen de un movimiento espiritual que el Señor levanta en el sur de Inglaterra, en Plymouth, muy cerca de Bilbao, por cierto, lo tenemos encima, pues digamos, es un movimiento anticlerical, contra el clericalismo excesivo de la Iglesia anglicana. Y sin quererlo, hemos ido al otro extremo. Y entonces se ha hecho énfasis en los valores bíblicos de la iglesia local, de los ancianos y pastores, pero la verdad, diciéndolo en justicia, en el movimiento de los Brethren Church, en inglés, las asambleas de los hermanos, pues no ha habido mucho énfasis en la diaconía. Y en algunos casos tenemos congregaciones hasta el día de hoy donde hay hermanos preciosos y hermanas sirviendo al Señor por años, pero no hay la costumbre de que sean reconocidos. Sí son reconocidos los ancianos, pero no ese equipo de colaboradores que están junto con los ancianos sirviendo a la iglesia. Y esto en cierta manera es injusto. Debiéramos volver a un equilibrio, al equilibrio que marca la Escritura y que vamos a ver en esta mañana. Bien, hecha esta corta síntesis sobre la diaconía a lo largo de nuestra historia, que son 20 siglos y que lo he explicado en 5 minutos, vayamos a ver la figura del diácono entre la grey. Primera de Pedro, capítulo 4, versos 10 al 11. Perdonad que beba un poco de agua. Primera de Pedro, capítulo 4, versos 10 al 11. El apóstol está dando unas pautas ahí para la vida de la iglesia. Y fijaos este texto tan importante que conocemos bien, entre otras cosas, está diciendo cada uno según el don que ha recibido,
Ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Y este es uno de los textos que marca o que clasifica los ministerios de la Iglesia. Y los clasifica en dos partes: el ministerio de la palabra y el ministerio de la obra. El ministerio pastoral, podemos decir, y los demás ministerios de la Iglesia. Fijaos que el apóstol está diciendo que conforme a los dones recibidos, según la riqueza de la gracia de Dios, pues somos llamados a ser buenos administradores. Verso 11, si alguno habla, se está refiriendo a los ministerios de la palabra. Y hay que hacerlo conforme a las palabras de Dios, no cualquier cosa. Y además, si alguno ministra, si alguno sirve, es el mismo término para diácono. Diácono en el original es el que sirve, ¿no? Eso es lo que significa diácono en castellano. Y está diciendo eso, si alguno diaconía, pues que diaconíe conforme al poder que Dios da. Es decir, tanto el que habla como el que sirve en cualquier otro ministerio debe hacerlo sujeto al Señor y además servir conforme al poder que Dios nos da. Es decir, ya en esos días, cuando Pedro escribe a las iglesias, ya estaba reconocido y establecido estos dos tipos de ministerios. De hecho, el apóstol Pablo habla de varios colaboradores. Habla de Estéfanas y su familia, 1 Corintios 16. Habla de Onesíforo, habla de Febe, la que sirve, que nuestra traducción llama la diaconisa, ¿no? Pero es la que sirve, Febe. Onésimo, Romanos 16, 1, perdón, Febe, Romanos 16, Onésimo, Filemón, y las mujeres que acompañaban al Señor Jesús, que le servían en los diversos menesteres. Así que la diaconía es un ministerio de interacción con las necesidades y con las personas. Según hemos visto en Telde en esta semana, 1 Timoteo capítulo 3, versos 8 hasta el 13, para los diáconos, hermanos y hermanas, el apóstol pide que sean hombres y mujeres fieles, perseverantes, coherentes, prudentes, no calumniadores, no adictos a vicios, a sustancias, etcétera, ¿no? Dijimos en su momento. Es decir, se requiere este tipo de vida íntegro para poder servir, al igual que los hermanos que ministran la palabra, para poder servir en el nombre del Señor entre la iglesia y cara a los demás. Si no, es imposible, ¿no? Por eso, al llegar a Hechos capítulo 6, cuando el texto que hemos leído esta mañana, nos damos cuenta de varias cosas. Una es que el evangelio estaba siendo acosado. La iglesia estaba creciendo increíblemente, pero a la vez que crecía el número de personas, crecía también el número de necesidades. La iglesia, además, se había convertido en un ente multicultural, cosa que no ocurría antes de Pentecostés. Si recordáis bien en Hechos 2, cuando Lucas relata lo que sucede en Jerusalén, hay 15 nacionalidades reunidas, que además, digamos, escuchan la predicación apostólica y responden. Y ven el milagro, ¿no? De que aunque hablaban en el arameo común de aquellos días, pero cada uno escuchaba en su idioma. Y Lucas habla de 15, si no recuerdo mal. 15 nacionalidades con sus lenguas correspondientes.
Y muchos serían judíos de origen, pero otros serían prosélitos, griegos que venían y se habían convertido, conocían al Señor. Y ahora la iglesia que se convierte al Señor y crece en Jerusalén es de nuevo una iglesia multicultural, porque los de Pentecostés, muchos después de la fiesta volverían, y esa fue la primera expansión misionera. Pentecostés, volver a sus hogares, a sus ciudades, y ya llevaban el evangelio. Pero ahora la iglesia que queda en Jerusalén es multicultural y posiblemente, según vemos en verso 1, pues es posible que podría haber racismo, podría haber acepción de personas, podría haber menosprecio de los unos hacia los otros. Los que se consideraban autóctonos, propios del lugar, más nacionalistas, eran los hebreos. Los hebreos. Los de origen griego, de cultura griega, podrían ser tratados no de la misma manera. Había ese riesgo en la iglesia y es posible que lo hubiese en realidad, porque hay una queja y hay una murmuración además, ¿no? Pero vemos que la iglesia suplía, la iglesia sí lo que hacía era que suplía la pobreza de las viudas de la iglesia. Algo precioso. Llegó a ser un ministerio temprano de las iglesias del Señor, muy temprano. Ya lo vemos aquí en Jerusalén. Y luego el apóstol Pablo, cuando escribe a Timoteo, capítulo 5 de la primera carta a Timoteo, también habla de que se cuide el ministerio con las viudas y que se ponga en ese listado, en el cuidado, a las hermanas que verdaderamente son viudas, y habla de una serie de requisitos. Primera Timoteo, capítulo 5. Así que la atención a esta pobreza y necesidad era muy evidente y la iglesia lo suplía. En aquellos días no había pensiones, no había subsidios. Y además muchos hombres morían, ya sea en la guerra o de otras cosas, y quedaban mucho las mujeres. Felices las mujeres, porque quedan más, ¿no? Y mueren los hombres, pero siempre ha ocurrido a lo largo de la historia. Y entonces estas mujeres quedaban desamparadas a veces y no tenían medios de vida. Y la iglesia era sensible a esto, era sensible. Y la iglesia lo suplía. Y la iglesia seguía creciendo. Capítulo 6, verso 7, miradlo un momento, dice que crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Es decir, cuando veían el crecimiento de la iglesia, escuchaban la predicación apostólica, las señales que los apóstoles hacían en el nombre del Señor y además el bien que se estaba haciendo, pues los propios religiosos venían al Señor, venían a la fe. O sea, estaba habiendo una explosión increíble en estos días, pero no exenta de acoso. Y siempre los que acosaban principalmente eran los de siempre, aquellos que pensaban que tenían el copyright de Dios, que Dios era de ellos y que el derecho de Dios lo tenían ellos y se lo atribuían, ¿no? Y además abusaban de los demás, en este caso de los hermanos en Jerusalén. De hecho, cuando la iglesia comienza a crecer de esta forma y Esteban comienza a predicar la palabra y a rebatir presentando a Cristo, pues lo que hacen es que cogen celos los judíos que no creían, nos dice capítulo 6 que hemos leído. Y al coger celos, pues entonces comenzaron a acusarle. Pero dice la Escritura, fijaos la expresión de Lucas, ¿no? Verso 10. Pero no podían resistir, ¿a qué? A la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Es decir, no había posibilidad de que le resistieran, porque el poder del Señor estaba con ellos de una forma excepcional. Y en este caso
sobre Esteban. Aumentaba el acoso, pero también el Señor estaba usando a otros de los diáconos, como a Felipe, que le vemos predicando en Samaria. Él va a predicar el Evangelio. Le vemos que el Señor le guía al desierto de Gaza, esta zona en la que ahora hay tanto problema y tanta guerra. Y ahí se encuentra con ¿quién? ¿Quién se acuerda? Con el eunuco etíope, un funcionario, posiblemente un funcionario de alto standing de un reino africano. Y algunos historiadores han hecho un hilo conductor y dicen que el Evangelio posiblemente llegó primeramente a través de este hombre a ese lugar, porque años más tarde nos encontramos que el Evangelio ha crecido mucho ahí, en África. Y ya hay iglesias. Y aún los apóstoles parece ser que no habían llegado. Así que el Espíritu Santo estaba usando tremendamente a sus hijos. Y aquí tenemos a uno de los diáconos, Felipe, el llamado evangelista, en Samaria, con el etíope, y al final, en el tercer viaje misionero, cuando Pablo está volviendo hacia Jerusalén, Hechos capítulo 21, le vemos que Felipe está en Cesarea de Filipo. Y se detienen en su casa a descansar y a tener comunión con los hermanos. Y Felipe era uno de los 7 diáconos, como vamos a ver ahora. Así que el diácono entre la iglesia. La diaconía establece que, junto con la pastoral, 2 áreas de ministerio distintas, complementarias y necesarias para la iglesia: la palabra y la obra. La diaconía es un ministerio de interacción entre la iglesia y cara al exterior. Y los primeros diáconos son una preciosidad en medio de muchas dificultades. Pero la iglesia seguía creciendo, ¿no? Como acabamos de ver. En cuarto lugar, queridos, veamos el proceso de reconocimiento y de ministerio de los diáconos que vemos en las Escrituras. Y ahora sí que nos centramos, enfocamos el capítulo 6, ¿no? Fijaos en verso 1, Lucas destaca que el número de los discípulos estaba creciendo y entonces había murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. O sea, lo que se hacía cada día era buscar, preparar, organizar, entregar, recoger todo lo que las viudas necesitaban, las viudas de la iglesia. Y eso era un trabajo de gestión, de administración, que posiblemente no se estaba haciendo de forma ordenada, porque parece que se estaba entregando más a unas que a otras. Estaba entregando más a las de los hebreos que a las de los griegos. Familias hebreas, familias griegas. Era una necesidad de administración. Y quienes primero se pusieron manos a la obra fueron los pioneros, los apóstoles. Y estarían ahí con la lengua fuera, trabajando, sirviendo en estas necesidades y organizando todo, y además predicando la palabra y haciendo 1000 cosas más. Pero claro, llega un momento en que ya quizás no podían, les había superado la necesidad, y la necesidad de atención sobre todo, ¿no? Había una necesidad de buena administración. La diaconía es esto. No es el servicio a los pobres, no es las obras de misericordia solamente. La diaconía es lo que hacían los apóstoles en un principio, que era una necesidad que la iglesia tenía y por tanto era un ministerio que se estaba llevando a cabo, pero al desbordarse, pues evidentemente ya estaban superados, ¿no?
Y ante esta murmuración, ante esta desatención, lo cual, digo, era un trabajo grande. No sabemos si las viudas en aquellos momentos se reunían para recibir los alimentos o comer o comerlos juntas, o había que llevarlo a las casas, que ese era otro trabajo. Y eso tenía que estar coordinado y organizado. Entonces, los apóstoles, verso 2, convocan a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Es decir, ellos se dan cuenta de que no pueden con el trabajo que hay que hacer. Entonces consultan a los hermanos, consultan a los discípulos, consultan a la congregación. A la multitud de los discípulos, en la terminología de Lucas, se refiere no a algunos, sino se refiere a los creyentes, a los hermanos que formaban parte de la congregación. No es justo que nosotros dejemos, como decimos en castellano, ¿no?, que vistamos un santo y desvistamos a otro. Eso no es justo que lo hagamos. Y aquí nos damos cuenta de la importancia que los apóstoles querían seguir dándole a la predicación de la palabra, del Evangelio, porque esa fue la comisión que Cristo les dio. Estaban haciendo esto, de esta ayuda a las hermanas en la iglesia, pero evidentemente esa no era su labor primigenia para la cual el Señor les escogió y les mandó. Por tanto, hacen una propuesta. Verso 3. Buscad, pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. 7 varones, 7 hombres, que sabemos muy bien, por la misma evidencia nos lo dice, que ellos no iban a poder hacerlo todo. Estos hermanos a quienes escogerían iban a tener que coordinar y hacer la labor con la ayuda de muchos más. Y posiblemente aquí estaban incluidas muchas hermanas que ayudarían. Pero la decisión apostólica es, en ese sentido, escoger a 7 hombres que pudieran dirigir, coordinar esa labor. Así que, sin quererlo, los apóstoles estaban levantando un ministerio nuevo ante las necesidades de la iglesia. Y en ese momento ellos actuaban como ancianos, como pastores también de esa congregación multitudinaria que el Señor fue levantando en Jerusalén. Y las características de estos hermanos, vemos en verso 3, debían ser buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y llenos de sabiduría. Dicho de otra manera, debían ser hermanos íntegros, buen testimonio, como hemos visto esta semana, llenos del Espíritu Santo, es decir, hombres consagrados, fieles al Señor, y llenos de sabiduría. Y esto nos habla de que la labor que había que hacer, una labor de gestión y de administración, necesitaban ser conscientes, estar en cierta manera preparados, ágiles, despiertos para hacer una labor de organización de estos ministerios. Y ante la propuesta apostólica para que hagan eso, pues los apóstoles les dicen a quienes encarguemos de este trabajo. Es decir, lo dicen claramente a la iglesia: necesitamos hermanos con estas características y además que ellos hagan este trabajo, que les encarguemos este trabajo. Es posible, casi está implícito, aunque Lucas no lo dice, que pudieran ser apartados para ese ministerio. Y apartados significa, pues, lo que hoy llamamos nosotros apartar a hermanos para la obra del ministerio, como obreros. Es posible que esto llegara a ocurrir. ¿Por qué? Porque la labor era ingente.
y había que hacerla bien. Así que podemos tener aquí, como dicen algunos exégetas, podemos tener aquí también la elección y encomendación de obreros que no solo van a hacer la labor pastoral y de la palabra, sino la labor de diaconía, y que la Iglesia los encomienda a este ministerio. Y de hecho, a lo largo de la historia ha seguido sucediendo y hasta el día de hoy. Hay ministerios que tienen algunas iglesias locales que son ingentes en cuanto a trabajo, requieren mucho tiempo, esfuerzo y de un equipo. Y tiene que haber hombres y mujeres dedicados a pleno tiempo a hacerlo, si no, no se puede hacer. De ahí surge el famoso ejército de salvación, que conocemos muchos, ¿no?, por la historia, y otros ministerios en la historia. Surgieron de este concepto bíblico de apartar a hermanos que pudieran hacer esa labor porque era necesario en su entorno. Así que necesitamos hermanos a los que podamos encargar esta labor. Y en verso 4 los apóstoles levantan otra vez la autoridad de su ministerio. 4, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Los apóstoles no están diciendo que ahora se dejará de hacer lo otro, sino que ellos no pueden con todo, ellos van a continuar haciendo aquello para lo cual el Señor les comisionó. Además, tenían el encargo y el deber de ir ¿a dónde? ¿A dónde? A todo. Y además el término Mateo 28 es a todas las etnias, no solo naciones en plan político, sino a los pueblos con sus lenguas, culturas, peculiaridades. Y así lo hicieron, ellos y sus discípulos. Así que lo tienen muy claro. Y nosotros persistiremos. Algunos hermanos a veces se burlan de hermanos que están dedicados y apartados al ministerio de la palabra y de la oración, porque piensan que eso es como estar de vacaciones, como, bueno, un lujo, como que, bueno, hay que predicar, predicas un ratito a la semana y el resto de la semana. El ministerio de la palabra y de la oración requiere mucho tiempo. ¿Sabéis cuánto requiere un mensaje a veces de media hora, de 40 minutos? 30, 40 horas. Y mucha oración en medio. O sea, no es cosa pequeña. Y los apóstoles hacen valer la importancia que tenía que ellos escudriñaran la palabra, se prepararan en la palabra, estuvieran delante del Señor. Y esto la Iglesia tiene que apreciarlo, la labor de los ancianos que pastorean y que tienen que estar delante de su Señor, y de los diáconos también que sirven en otras áreas de la Iglesia. Tanto lo uno como lo otro es importante. Y ellos lo hacen valer y lo hacen notar. Verso 4. Nosotros persistiremos en este ministerio al cual hemos sido llamados. La palabra y la oración. Verso 5. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Pármenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía. Es interesante que estos nombres y estos hombres son griegos. No sé si os habíais dado cuenta antes. ¿Quiénes se quejaban? ¿Las viudas de quiénes? De los griegos. Y entonces la Iglesia sabiamente escoge a hombres que proceden de ese trasfondo. Todos estos nombres son griegos. No quiere decir que no fueran judíos, pero de trasfondo griego, criados en la dispersión y que habían vuelto seguramente ahí a Judea. Y escogen a hombres que culturalmente sintonizaban con esta necesidad que estaba siendo mal administrada. Así que ellos, con esa sintonía, iban a corregir bien esas deficiencias que había. Es interesante la sabiduría que el Señor da, en este caso, para esta propuesta de los apóstoles. Y seleccionan a 7. ¿Por qué los apóstoles seleccionan a 7? Pues 7 se dice que es el número
completo, ¿no? Bueno, podría ser, pero no tenemos más datos o más razones para saberlo. El caso es que quizá pensaron que con 7 era suficiente y necesario hasta 7. Verso 6, Lucas sigue comentando, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Y aquí vemos el reconocimiento del ministerio de diaconía en la iglesia primitiva, la iglesia apostólica y directamente de los apóstoles, ¿no? Hacen 2 cosas. Una vez que parece bien esta propuesta que ellos hicieron a la iglesia, pues ellos responden y dicen amén a estos 7 hombres que reunían estas características. Ellos primeramente confirmarían esto, que eran hombres de este tipo. Y como he dicho antes, tenían que ser buenos administradores, que precisarían de más ayudantes. Y que además, una vez, fijaos, que oran por ellos los apóstoles y les imponen las manos. Ayer Manolo decía que al imponer las manos no transmitimos ninguna magia, y es cierto. La imposición de manos, como ahora se hace en el anglicanismo, en el catolicismo, de transmitir esa magia y los dones, eso no lo enseña la Escritura. Pero lo que sí hacemos es que cuando se imponen las manos sobre hermanos encomendados es para que el Espíritu Santo siga haciendo su obra con sus dones y sus ministerios, y nosotros estamos de acuerdo con lo que el Espíritu ha hecho y hace con estos hermanos. Y fijaos que después de orar por ellos e imponerles las manos, es interesante cómo el poder del Señor se manifiesta en los diáconos al igual que en los apóstoles. Es decir, no eran menos que ellos. Tenían el amén de la iglesia, la imposición de los apóstoles de manos y la oración, y ahora el Señor les estaba usando tremendamente. Ahora vemos en verso 7 que la iglesia, la palabra seguía creciendo, el número de los discípulos. Verso 8, Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo, al igual que los apóstoles. Habían recibido el parabién de la iglesia y de los apóstoles, y entonces ahora eran siervos de Dios, diáconos, pero siervos de Dios, que administraban las necesidades de la iglesia. Y la cosa se desbordó porque ya Esteban comenzó a predicar a otros como maestro de la palabra. Su discurso y su mensaje, capítulo 7, es magistral. Era un erudito, era un hombre conocedor de las Escrituras, amante de Dios, y que estaba exponiéndoles que si no creían en Cristo caerían en el mismo error que los padres pasados. Duros de cerviz. Y cuando les habla de esta manera, entonces ya no pudieron aguantar hasta condenarle y apedrearle. Y ahí estaba Saulo, ¿recordáis? Que consentía en su muerte. Y Saulo representaba al Sanedrín como fariseo. El Sanedrín tenía que certificar que un apedreamiento había llegado hasta el final. No que habían comenzado a tirar piedras, sino que llegaron hasta el final. Y cuando Lucas dice, y Saulo consentía en su muerte, es porque él certificó esa muerte ante el Sanedrín, ya que él recibía poderes del Sanedrín para actuar en contra de la iglesia. Por eso es que luego fue un hombre tan quebrantado que, habiendo sido inquisidor, se daba cuenta del gran pecado que había hecho y de la gracia de Dios obrando en él. Que el Señor siga llamando a hombres y mujeres así, ¿no? Evangelistas lúcidos y poderosos, estos diáconos. Un hombre que da su vida por el Señor y que antes de morir dice que ve al Señor Jesús. Y vieron su rostro como el de un ángel. ¡Qué precioso! Y Felipe, un misionero. Es decir, el hecho del ministerio de diaconía con el que son nombrados y reconocidos en Jerusalén no les limitaba en sus dones.
y en la guía y dirección del Señor. Pero Lucas en Hechos capítulo 21 dice, cuando menciona a Felipe, podéis mirarlo en casa, dice Felipe que era uno de los 7. Es decir, ya entre las iglesias se conocía que los 7 diáconos era un equipo especial de ministerio en la iglesia. ¿Qué es la diaconía? ¿Qué es entonces el diaconado? Es un ministerio que la iglesia precisa. Y si es posible, ser hecho en equipo. Supervisados por los ancianos y pastores, siempre entendemos, pero es un ministerio de la iglesia. En Jerusalén la necesidad era las viudas y su pobreza. Pero podía haber sido otra. Hoy en día, según la iglesia local, puede haber otras necesidades de ministerio. Ahí están los hermanos y hermanas que pueden ser herederos de aquellos 7 diáconos. Que el Señor os bendiga, queridos. Queridos 3, que estáis sentados en la misma fila, ¿no? Y os fortalezca y ojalá, como dijimos ayer, el Señor levante entre vosotros a muchos más para su gloria. El Señor os bendiga.